Julio hizo una presentación impecable, creo que hizo un gran aporte. Solamente me gustaría agregar algunos componentes que pueden adornar un poco lo que él expuso con mucha precisión, y alguna información que también tengo por trabajar en el tema del futuro del trabajo con las oficinas internacionales. Entonces, lo que voy a decir brevemente, me gustaría que termine con una pregunta a Julio, si el problema hay que enfocarlo desde el punto de vista económico o hay que enfocarlo desde el punto de vista político, porque es bien diferente el resultado si lo miramos de un modo o de otro. Me parece que es una muy buena observación en distinguir que hay muchos capitalismos, porque es verdad que se generaliza eso, y se nota mucho en los debates de los organismos internacionales. Cuando uno está en la OIT hace mucho hincapié en un modo de trabajo que tiene que ver con el contexto del capitalismo europeo. Entonces, en el caso de la OIT, frente a esta crisis económica, que por supuesto no origina el COVID-19, sino que es el detonante de esa crisis, frente a esto la OIT está muy enfocada en el tema del empleo, ¿no? El desempleo estructural. Mientras que la Organización Mundial de la Salud lo que está denunciando tristemente es toda la presión que recibió por las corporaciones internacionales para el uso del barbijo. O sea, necesitaban que la OIT dijera que era prioritario el uso del barbijo, porque de esa manera podían abrir la economía. Entonces, la gente sale a la calle protegida con el barbijo y terminan con el distanciamiento, que llaman social, pero que en realidad hay que decir físico, porque el distanciamiento social también se está cuestionando a qué está haciendo referencia, ¿verdad? Pero fíjense, hay una presión sobre la Organización Mundial de la Salud para que diga que usa el barbijo, porque de esa manera en el inconsciente queda como que estoy protegido, cuando está demostrado que el barbijo realmente no protege nada, y lo que protegería sería una especie de máscara, casi de guerra, que no tenemos, y que detenerla y cambiar esos filtros son carísimos. Otro tema que aparece internacionalmente es en la Oficina Internacional del Dicasterio de Desarrollo Integral, que está en Ginebra, que trabaja en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y con la OIT, desde hace 50 años. Lo que están poniendo en el centro de todo este problema es el tema de hablar del trabajador y no del trabajo, porque no es lo mismo. O sea, el trabajo lo puede hacer un robot. En cambio, el trabajador es lo que hay que pensar el futuro del trabajador, no el futuro del trabajo. Esto parece muy simple, no hay tiempo de desarrollarlo, pero es muy importante. Y el otro punto es que la economía de Francisco, que es este proyecto que de alguna manera impulsa el Papa, reunión que se iba a hacer en Asís, está poniendo, a diferencia de la Organización Mundial de la OIT, que está poniendo en el centro el problema del empleo, la economía de Francisco está poniendo en el centro lo que se llama economía social. Entonces acá, en función de lo que dijo Julio, agregaría esta otra problemática. No solo el teletrabajo, sino esto de la economía social, que lo venden como algo ecológico, pero que termina siendo un microemprendimiento, que en el 90% de los casos en Latinoamérica es una cooperativa financiera, ya que la gente no puede acceder a los créditos bancarios, pero que termina volviendo a un modelo gremial, que también está cuestionando la OIT, porque gremial no sindical, es decir, en esta economía social no hay un control de horario de trabajo, están trabajando los menores, no hay control del uso de los recursos naturales, hay explotación dentro de la familia y con la gente que emplean, además de no tener ningún tipo de protección. Entonces hay mucho impulso de la economía social, igual que del teletrabajo, como en el caso del teletrabajo, la idea de que es smart, ¿no? Es un trabajo inteligente, todos tenemos casas smart, eso significa que por lo menos los que estamos acá, ya llevamos 20 años de entrenamiento, ¿no? Es decir, Julio pudo dar esta conferencia, como él dijo, estoy solo acá, pero ya tenía su casa, no solamente su casa equipada, con una computadora, con un celular, sino que hace 20 años que estamos todos entrenados para dar este paso. Ese todos somos
muy poco, porque en Perú, por ejemplo, y en Colombia, el 70% del trabajo es un trabajo informal, 70%. Entonces, este teletrabajo es solo para algunos, para los que tienen el acceso smart, para el cual el sistema ya nos vino preparando, y también psicológicamente, ¿no? Como dice Julio. Y entonces, en ambos casos hay problema. En uno se los vende como trabajo smart, y en el otro se lo vende como trabajo ecológico. Cuando todos sabemos que los productos de esa economía social y solidaria, en el caso de que sean ecológicos, porque en Latinoamérica hay un robo y una intervención de la semilla, por lo tanto no es fácil desarrollar ese trabajo de la economía así nomás, y en el caso de que lo puedan lograr, los productos son tan caros que terminan siendo, no resolviendo el problema de la crisis alimentaria, sino satisfaciendo una cuasi ética verde de ciertos sectores que puedan adquirir esos productos. Y por último, el otro problema que aparece también, agregando un poco a lo que dijo Julio, es el tema de los cuerpos, porque como bien explicó Julio, al principio de una manera genial, porque lo dijo todo en 5 minutos, cómo funciona el capitalismo y su plusvalía, etcétera. Eso uno podría decir, bueno, ¿cómo funcionó hasta el siglo XX? Porque a pesar de que los cuerpos eran tratados como mercancías, que es la gran crítica, los cuerpos eran puestos en valor. O sea, el cuerpo podía ser puesto en valor, algo valía, aunque más no sea el valor de su reproducción física, ¿no? Como fuerza de trabajo. Hoy los cuerpos salieron de la cadena de valor. Es decir, los cuerpos ya no valen nada. Y los vimos exhibidos en las calles, ¿no? Instalaron que el virus solo mata gente mayor, cuando no es verdad, cuando también mata gente joven, pero esos datos no se pasan. Y también que el virus ataca a todos por igual, eso es verdad, pero los que mueren mayoritariamente son los pobres. En el estado de Washington, el 70% de las muertes fueron los pobres. Entonces, hay un problema con el cuerpo, ¿no? Esto también lo agregó a Julio, esta enfermedad psíquica, ¿no? Que produce el teletrabajo, tiene una contracara, que es que los cuerpos salieron de valor, ¿no? Y que curiosamente hay que volver a poner en el centro el tema del cuerpo, porque así como nos prepararon psicológicamente para todo y técnicamente para todo este teletrabajo, aprender a manejar toda esta tecnología, también nos prepararon en cuanto al autogerenciamiento del cuerpo. Hay muchas campañas desde distintos ángulos, ¿no? De que el cuerpo lo autogerencio yo. Todos sabemos que no es así, mientras exista el capitalismo, para cruzar una frontera precisa un pasaporte. Entonces, no es verdad que uno hace con su cuerpo lo que quiere. El Estado sigue siendo el dueño de estos cuerpos, solo que ahora los deja a la intemperie, y si si contamos el teletrabajo, y al teletrabajo le sumamos esta economía social y solidaria, que no es más que una vuelta atrás del sindicalismo a un esquema gremial de explotación interna, los cuerpos también han quedado a la intemperie en esta nueva situación. La verdad es que solo hay críticas, todo esto que digo es lo que aparece en las últimas conferencias internacionales, que les aclaro que hay 4 por día de importancia por lo menos, porque esto también multiplica, ¿no?, la cantidad de información que uno tiene. Hay muchas críticas, no hay hasta ahora proyectos porque nadie sabe cómo abordar esto. Creo que ha dado un puntapié la Oficina del Vaticano, pero bueno, lo que dice Julio y que explicó muy bien es la gran amenaza, y bueno, y vuelvo a la pregunta y con esto termino. ¿Cómo se aborda esto, Julio, desde el punto de vista económico o desde el punto de vista político, ¿no? Parece casi una pregunta retórica, pero creo que vale la pena siempre intentar responderla. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o contesto? Bueno, aquí Emilce nos ha dado un complemento muy importante a lo que yo intenté decir. Bueno, creo que desde el punto de vista, había algunas observaciones. Bueno, primero,
pero es cierto que el problema, hablar del trabajo es una cosa abstracta, lo que cuenta son los trabajadores, que son los que ejecutan la tarea, digamos que eso es lo que hay que cuidar. Entonces hay que pensar, como dice ella, en el futuro de los trabajadores. Bueno, es un futuro más bien oscuro. El futuro de los trabajadores en la actualidad, en esta etapa del capitalismo, es un futuro oscuro. ¿Por qué? Bueno, primero, ahí ella mencionaba a la OIT, básicamente es que si ustedes hacen la cuenta, digamos, lo que yo llamo los verdaderos empleos, es decir, los empleos por tiempo indeterminado, con contratos de estabilidad, garantías de estabilidad, esos son los verdaderos empleos. Pero desde la crisis de los 70, y la acción de la OCDE fue terrible, todas las políticas de privatización, pero también de reformas laborales, lo que hizo fue que impulsaron a las empresas para reducir, digamos, la cantidad de personas, de trabajadores, con un contrato por tiempo indeterminado y con garantías de estabilidad. Y toda la estadística del mundo está demostrando que el porcentaje de lo que yo llamo los verdaderos empleos está disminuyendo y que aumenta el desempleo, aumenta el subempleo, en algunos países aumenta el trabajo no registrado, en América Latina el trabajo llamado informal, que es un trabajo no asalariado, de alguna manera que es pero muy importante, y las empresas, ya sea por la subcontratación o la tercerización, están exteriorizando su fuerza de trabajo fuera de la empresa, con lo cual reducen sus costos fijos y sus costos variables, como hablábamos hace un rato. Porque hay una lógica del capitalismo para tratar de reducir los verdaderos empleos y aumentar el resto. Bueno, entonces, esto es terrible porque cuando se habla en estadística, incluso en Argentina, de ese tema, todos estos datos se dan por separado. Pero entonces, si sumamos, tenemos, más o menos 10%, va a ser más, pero digamos, contemos el año pasado, 10% de trabajadores desocupados, 12% de los subocupados. Tenemos trabajadores cuenta propia que son casi el 35%. Tomemos en cuenta el 35% de los que están trabajando en negro. Le suman los monotributistas y los autónomos, más de 2/3 de la fuerza de trabajo argentina tiene una configuración precaria. Bueno, y la gente está, obviamente el gobierno no va a dar esos datos porque no le conviene, pero piensen ustedes, y esto se va a agravar. Pero el grado de conciencia, empresarios, sindicatos, gobierno, pasan al lado de estas cosas y esas cifras no la quieren citar. Una vez, leyendo un trabajo de la OIT, el ministro Tromada habló de que 2/3 de la población económicamente argentina tenía problemas de empleo y se les subieron encima, pero realmente tenía razón. Bueno, entonces, eso uno. Segundo, pienso que, digamos, lo que dijo aquí recién Emilce sobre la economía social, bueno, hay muchas cosas ahí, ¿no? Porque es un tema de reflexión, ¿no? Está por una parte lo que llaman la economía popular, ¿no? Es un poco la economía popular, que básicamente son las familias, ¿no? Están todos los beneficiarios de los planes sociales en Argentina, que es un montón, bueno, que sobreviven haciendo milagros de alguna manera. Después estaría lo que sería la economía social y solidaria, donde se incluyen a las cooperativas y lo que eran las empresas recuperadas por sus propios trabajadores. Bueno, esa es una situación terrible en este momento, están realmente en crisis, ¿no? Yo conozco una cooperativa, realmente sobreviven, no entiendo bien cómo, de alguna manera. Bueno, entonces, el problema es que ese lugar, las cooperativas, empresas recuperadas, es donde podría haber una forma de participación y una relación salarial no capitalista, pero tiene que haber una política que apoye eso, porque si no quedan liberados al mercado y el mercado las deja sobrevivir porque no les molesta, es decir, no les molesta. Bueno, entonces, la pregunta de fondo de Emilce, no basta solamente un enfoque económico. Bueno, yo, digamos, soy economista, porque tengo una formación profesional, pero aparte la presentación no me daba para abarcar otros temas.
obviamente que está implícito que es un problema de tipo social y que afecta a toda la sociedad, y también que es un problema político, de alguna manera, y que si no hay una verdadera política, de alguna manera que sea consensuada, básicamente, y donde la formulación de la política tenga en cuenta la opinión de los trabajadores, de los empresarios, todo el mundo, y que en la implementación todos participen, esto no hay forma de resolverlo. Es decir, que es un drama. Es decir, que si no hay una política de conjunto que tenga algún margen de consenso, es imposible hacerle frente a todos los problemas del mercado de trabajo. De modo que eso es un drama porque no veo yo, de alguna manera, ni la idea de formular eso, ni, digamos, una relación digamos, de tipo afectivo para poder implementar una política para resolver este problema y estudiarlo a fondo. Y una cosa que quería mencionar también es que, y con eso termino, ¿no? Que a veces se habla de que el coronavirus es una guerra, estamos en una guerra. Bueno, no es una guerra, ¿no? No es una guerra. La coronavirus lo que a ellos puso de relieve la importancia del trabajo de cuidado. Es decir, un trabajo que por lo general no es asalariado, el trabajo de cuidado, el trabajo de la reproducción, las mujeres, que esto, que lo otro, que de alguna manera son los que en última instancia se ocupan de cerca de la reproducción de la fuerza de trabajo, y no son guerreros, no son soldados, son simplemente gente que está cuidando a otro, ¿no? De modo que cuando se habla en ese enfoque se habla de la guerra, qué sé yo, eso permite militarizar un poco la sociedad. Si hay una guerra, se precisan soldados. Y eso está ocurriendo en algunos países del sudeste asiático, digamos, donde hay una tradición más bien autoritaria, y donde ahora, básicamente, con el apoyo de estos sistemas informáticos, básicamente hay un seguimiento, una trazabilidad de las personas que lo pueden identificar en un Google Maps, saben dónde está, qué hacen, lo pueden controlar. Básicamente, bueno, es una situación, digamos, del margen de libertad y de autonomía se ha reducido. De modo que me parece que es importante no ver la pandemia esta como una guerra. No estamos peleando contra un ejército, estamos peleando contra un virus. Y ahí el trabajo de cuidado es central, el trabajo de cuidado de los hospitales, de la gente que está sola. Hablaba recién Emilce de los viejos, de los geriátricos, vieron que salen, se enferman todos, sacan 60 gente con... Bueno, básicamente ahí tiene que haber un trabajo de cuidado para aquellos que más lo necesitan, ¿no? Es decir, cuidar sobre todo a los más débiles, y eso, bueno, implica una dimensión de solidaridad social que había que estimular, pero el capitalismo impulsa el éxito individual y personal, no la cosa colectiva. El capitalismo trata de individualizar teletrabajadores, monotributistas, autónomos, básicamente, y que no haya un esfuerzo colectivo. De modo que creo que las reflexiones de Emilce son de mucha utilidad. Seguro que me dan muchos temas para reflexionar, básicamente, y para seguir pensando en este tema. Así que le agradezco mucho a Emilce. No sé si hay algún Muy bien, Julio, compañero o muy bien. compañera que